Buenas noches, mi nombre es Antonio Abraham Champech, soy estudiante de la Universidad CNSI Virtual, mi número de matrícula es CTM007832, estoy cursando la carrera Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Hoy 4 de mayo del 2023 les voy a presentar el proyecto integrador de la materia Administración de Base de Datos. Como primera pregunta, definir qué es una base de datos orientada a objetos con nuestras propias palabras. Bueno, antes que nada, una base de datos es una colección organizada de toda la información de una forma estructurada. Ahora, una base de datos orientada a objetos son una base de datos donde las entidades son las clases, donde sus elementos de los datos son los objetos y las relaciones se mantienen por medio de una inclusión lógica. Menciona la diferencia entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real para cada uno. Bueno, una clase es un tipo de plantilla usada para definir objetos, que es una colección de todos los objetos que contienen los mismos atributos, sus operaciones, restricciones y métodos. Una clase se compone por tres partes fundamentales, que es el nombre, atributo y el método, donde el nombre contiene el nombre de la clase. El atributo representa las propiedades que se caracterizan de la clase y los métodos representan el comportamiento u operaciones de la forma como interactúa la clase en su entorno. En este ejemplo tenemos la clase estudiante, tenemos sus atributos, el código, el nombre y lo que es el método, que es la forma como podemos acceder a él, por medio de un get, que es mostrar, o un set, que es modificar. En este otro ejemplo tenemos el nombre de la entidad, la clase, que es aviones. Sus atributos viene siendo lo que es el modelo, cantidad motor, velocidad, capacidad. Y el método es la acción, que es acelerar, elevarse, girar, descender, desacelerar. El objeto es una entidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos del mundo real. Los objetos son o representan cosas. Los objetos pueden ser simples o complejos. Los objetos pueden ser reales o imaginarios. La diferencia de una clase y un objeto es que un objeto normalmente tiene un estado, es decir, que se utiliza para diferenciarse de otros objetos. En esta otra imagen tenemos lo que es una clase, que es el cortador de galletas. Y de este lado tenemos lo que son las galletas, que son los objetos. Lo que lo hace diferente son el color. Explica qué es un modelo de dominio. Bueno, un modelo de dominio es un esquema que nos muestra las clases o parte de ellas con sus atributos. Además describe el comportamiento de los objetos. En este esquema se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos en dichas clases. Dentro del proceso de modelado de datos de una base orientada a objetos, se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir características de una clase. Bueno, tenemos lo que es el nombre de la clase, de preferencia que sea en singular, el atributo, característica de una clase, nombre del atributo, ejemplo, la clase de un estudiante sería su edad, el tipo de dato, es numérico, de carácter, booleano. Tenemos lo que es valor inicial, el valor con el cual se inicializan los datos. El alias es un nombre que se le da o puede utilizar cuando se está programando un sistema. El public se representa con el signo de más, indica si la clase puede ser dominio público. El protect se representa con el símbolo de número e indica el atributo si puede ser utilizado. El private se representa con el signo menos e indica el atributo de su propio. Solo el objeto lo puede ocupar, es decir, no se puede heredar. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? Bueno, las SQL son bases de datos relacionales, son datos relacionados entre sí. En esta lámina tenemos lo que son tres tablas: factura, código y cliente.
Vemos que están relacionadas, la factura está relacionada con la ID del cliente y está relacionada con la ID de los productos. La NoSQL son estructuras no relacionales. Utiliza un modelo de almacenamiento dinámico que está optimizado para los requisitos específicos del tipo de datos que se almacena. Los SQL son estructuras estables, son de crecimiento lento y son operaciones sin cambio. Las NoSQL son de gran capacidad, de crecimiento rápido, altos picos de transacción. Cuando utilizar una u otra, la decisión la tomaremos en el tamaño de la información en la estructura que se desea utilizar. Las bases de datos SQL las podemos utilizar en escuelas, empresas, en compañías, porque la información está en tablas relacionadas y son consistentes. Las bases de datos no SQL las podemos utilizar en redes sociales, Big Data y en las páginas web. Bueno, este ha sido el proyecto integrador de la materia Administración de Base de Datos. Buenas noches.